Cordial saludo, tutor Joan Enríquez Caballero. Mi nombre es Lorenzo Benavides Castillón. Pertenezco al curso de Contabilidad Financiera Básica y al grupo 61. De la fase 1 a la fase 6, en este curso desarrollé el rol de secretario. Entonces vamos a ver quién es un secretario. Funciones de un secretario en una empresa. Destacan gestionar la agenda, atender al público y manejar información confidencial. Es la persona que se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa en una oficina. Cuando hablamos de gestionar la agenda, lo que sucede es que dentro del día hay que realizar ciertas tareas, entonces el secretario es el que se encarga de ordenar esas acciones que se deben cumplir y se deben realizar dentro de un tiempo determinado. Cuando hablamos de atender al público, pues lo que pasa es que cuando llega la gente a una empresa, lo primero que miran es al público. Entonces son aquellas tareas en las cuales yo tengo contacto con el público y debo de atender, debo de manejar la información que ellos requieran, tanto interna como externa. Gestión de agenda. Es responsabilidad del secretario mantener al día la agenda de la persona para cual trabaja. Allí debe reflejar todos sus compromisos laborales y o acciones o personales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa es que yo trabajo en una empresa y trabajo para un gerente que es el encargado de manejar la oficina. Como secretario, él tiene una agenda de unas tareas que debe realizar, unas funciones que debe de realizar, unos trámites que debe darles solución dentro de un tiempo determinado. Entonces, como secretario, debo de estar pendiente de esas actividades que debe resolver el gerente. Atención al público. La atención al público es de las tareas más fundamentales que debe realizar el secretario. Debe responder llamadas, registrar el movimiento de las mismas, así como todos aquellos datos que le permitan a su empleador hacer un efectivo seguimiento del asunto. Cuando hablamos de llamadas, es por ejemplo cuando se reciben llamadas de los bancos, de proveedores, de los mismos asociados. Entonces, como secretario debo de estar pendiente y dejar registrado quién llamó, para qué llamó, qué necesitaba y cuál es la solución que se le va a tramitar o se le va a dar en este caso a esas personas. Gestión de documentos. Además de ser la persona Además que soy la persona que recibo y gestiono la correspondencia de mi jefe, un secretario escribe, lee, responde y archiva la mayoría de carpetas, notificaciones, memorandos y correos electrónicos del empleador. Lo que pasa es que como yo soy el secretario, a mí llegan todo este tipo de documentos y como secretario debo de gestionar que esos documentos estén en el lugar indicado y adecuado y se respondan en el momento adecuado. Cuando hablamos, por ejemplo, de un memorando o de un derecho de petición, él se responde en un tiempo determinado y yo como secretario debo de vigilar que eso se realice en el tiempo estimado, porque si no va a haber una consecuencia o una sanción o una multa para la empresa. Manejo de información sensible interna y externa. Entre las funciones que distinguen a un buen secretario figura manejar adecuada e eficientemente toda información sumamente importante para la operación de la empresa o institución en la que trabaja. Cuando hablamos de manejo de información, como por ejemplo en este momento estamos viviendo y pasando por una pandemia, entonces yo debo de estar al tanto de manejar esa información que hay en redes sociales, en noticias, para que esas noticias, para que eso que sucede externamente no me afecte internamente en mis movimientos, eh, sea de la empresa que sea que esté manejando o esté al frente como secretario. Organización de la oficina. Es quien lleva el control del inventario de insumos y equipos de oficina,
también mantiene el orden, los sistemas de archivos físicos y electrónicos de tal modo de que la información esté fácilmente disponible para cuando se requiera. Lo que pasa es que como secretario, por mí se debe pasar antes de salir algún activo o alguna información, algún archivo, yo debo de registrar la salida o el ingreso. Entonces por eso dice que llevo el control del inventario de insumos y equipos, ¿sí? Entonces debo de estar al pendiente de ese tipo de cosas dentro de la oficina como secretario. Elaboración de presentaciones. La persona que esté en la secretaría debe velar porque la información que allí aparezca refleja correctamente los datos que mi jefe desea compartir. Como yo soy el secretario y él confía en mí, yo debo de velar que la información que yo llevo a su escritorio esté adecuadamente con los lineamientos y todo lo que se solicita de acuerdo a lo que manda la ley. En este caso, si es la responsabilidad para por oficiar alguna demanda o algún título o valor, entonces debo de velar que la información sea correcta, lo que está escrito y lo que él va a informar nuevamente de acuerdo a lo que yo le esté informando a mi jefe. Vigilancia administrativa. Un secretario debe ocuparse del control de gestión y la correcta administración de los recursos dentro de la oficina. ¿Esto qué quiere decir? Yo llevo un control de los elementos que hay dentro de la oficina y debo velar que porque las personas que están a mi alrededor, mis demás colegas, están dando un adecuado manejo y una correcta administración de los recursos, ya sean medios electrónicos, lapiceros, cuadernos, insumos, deben de estar en un correcto uso y dándole el manejo adecuado. Muchas gracias, tutor.